Todo el dinero se invierte, la regla del 80-20 y las claves para entender cómo funciona la diversificación para que puedas aprovechar las oportunidades pero protejas tu patrimonio. En este video, no te lo pierdas. Es esta idea de que todo el dinero se invierte, ¿no? Que no hay que buscar un monto específico, una cantidad específica, un momento en el que voy a invertir y después voy a salir, sino que todo el dinero se puede invertir. Hay distintas herramientas para eso y esas herramientas son las que les van a dar la posibilidad de invertir dinero de muy corto plazo y dinero de largo plazo. Hablábamos antes de ese dinero de corto plazo y de ese fondo de emergencia. Bueno, los fondos comunes de inversión que te dan disponibilidad inmediata de la plata, o las cauciones, aquel que se anime al mercado financiero de manera más sofisticada y puede invertir dinero a 7 días. Por supuesto que te va a dar una tasa de interés mucho más baja que cualquier otra cosa en el sistema financiero. Sin embargo, lo importante ahí es que no vas a tener dinero ocioso, que toda plata que esté en tu cuenta y en tu billetera va a estar trabajando, aunque sea 2 días, 3 días o lo que pueda estar ahí para vos y para mejorar tus ingresos y para mejorar tu patrimonio. Entonces ahí es donde es importante considerar herramientas para volcar esos flujos, ¿no? Volcar ese dinero que debería estar en la cuenta de manera ociosa o que debería estar en la billetera de manera ociosa, que pueda estar en algún lado también rindiendo. Yo sé que muchos hacen el ejercicio de decir, bueno, pero si yo dejo esto 10 días me va a dar tanta plata y esa plata es muy poca, es un vuelto, no me alcanza para nada. La verdad es de nuevo, ¿no? Que si querés que te dé mucha plata en pocos días, vas a tener que tener primero $1.000.000 y después empezar a buscar el instrumento. Entonces, lo importante ahí es cuánto se construye cuando acumulas eso a lo largo de todo el año. Y también pasa una cosa, cuando el dinero de la billetera o el dinero de la cuenta pasa a una inversión de estas de corto plazo, aunque esté dando de manera conservadora una renta muy baja, después gastarlo es más difícil. Gastarlo es más difícil, es más lento sacarlo de ahí, es más, la tentación de que se quede un día más y demás siempre existe, funciona y en la práctica termina ayudándote a construir a lo largo de todo el año una suma que termina siendo significativa o no despreciable para nadie en proporción con sus cuentas, ¿no? Todo el dinero se invierte, también tenés que pensar en que el dinero del mediano plazo, de ese otro ejercicio que decíamos, el dinero pensado para un objetivo concreto, que tiene una fecha de uso y demás, yo recomiendo no ponerlo en inversiones especulativas o inversiones que tengan mucha volatilidad. ¿Por qué? Básicamente porque vas a estar condicionado a sacar el dinero tal día. Y si ese día hay un cisne negro en los mercados, si ese día pasó algo eventualmente con el sector en el que está esa inversión, ese dinero invertido, o ese día pasa alguna cuestión coyuntural que afecta los precios, vas a terminar tomando una mala decisión al tener que salir de tu inversión en el peor momento de su ciclo. Entonces, para el dinero del mediano plazo hay que buscar inversiones conservadoras, inversiones tranquilas, que no estén afectadas por la volatilidad, y a mí me gusta para el mediano plazo pensar en la renta fija, ¿no? En el plazo fijo, en las obligaciones negociables y en el tipo de inversiones que pueden acompañar el tiempo de esa necesidad o de ese objetivo que tiene el dinero que ahorré y que invertí para llegar a ese destino. Si ese mediano plazo es un poquito más largo, son 4 o 5 años, ahí podés empezar a mirar y a considerar distintas herramientas, algunas con un poquitito más de riesgo que otras, pero siempre me parece que cuando uno va hacia un objetivo, lo mejor es la renta fija, que es lo que te va a ir acumulando por goteo y ayudándote a sumar para llegar a ese objetivo, ¿no? Algo que te dé 2
veces al año una inversión quizá más arriesgada en un proyecto de la economía real, que te dé 2 veces al año una renta específica y que vos sepas que tiene 2 años de maduración y vos necesitas el dinero para dentro de 3 años, es también una buena opción. El punto es no tener que salir un día X de un instrumento financiero, porque ese día X puede ser un mal día y vas a perder una oportunidad muy grande y vas a perder parte de lo que construiste y del esfuerzo que hiciste para llegar hasta en ese camino, ¿no? Y en el largo plazo es donde uno se puede dar el margen de maniobra para jugar un poco más con las inversiones y con el nivel de riesgo que asume y demás. Ahí la regla que más me gusta a mí es una regla que le escucho siempre decir a Claudio Suchovicki, que es un economista especializado en finanzas, un hombre que tiene muchísimos años de bolsa y es un amigo, y él dice, la regla, me repite siempre o cuenta siempre la regla esta del 80-20, ¿no? Él dice, la verdad es que todos los ricos invierten de esa manera, el 80% de su patrimonio de manera conservadora y el 20% de manera más arriesgada o más especulativa. ¿Por qué? Básicamente porque esa regla lo que va a hacer es, cuando te vaya bien con ese 20% especulativo, la tentación va a ser, ¿por qué no puse el 100? Por supuesto, pero lo que va a pasar es que el día que vaya mal esa parte especulativa, el 80% restante te lo va a compensar, ¿no? Y la pérdida total de tu patrimonio no se va a ver afectado, ¿no? Lo importante es pensar y considerar ese evento y ese punto, tener en claro la fortaleza del patrimonio y tratar de evitar, es una de las reglas que te va a evitar una cosa que es que se llama o que se le dice el serrucho, ¿no? Es mucho mejor ir acumulando un ladrillo de manera conservadora arriba del otro que ir en un serrucho en el que uno termina al final de la cuenta con momentos de mucha bonanza y momentos también de muchas pérdidas, termina en el mismo lugar en el que empezó o mucho más abajo del camino que haría alguien que vaya de manera conservadora. Ahora, ese conservador no es alguien que no puede invertir en un proyecto riesgoso o en un proyecto especulativo o en una acción o en un instrumento financiero que tiene mayor nivel de riesgo, sino que es alguien que sabe qué porcentaje de su patrimonio y de su inversión puede exponer a eso. El punto no es si todos podemos invertir, a mí me gusta decir que todos podemos invertir en todo tipo de riesgos. El punto es cuánto vamos a destinar a eso y tener en claro cuánto vamos a destinar a eso, porque muchas veces, si eso funciona y va bien, podemos ser el que compró esa acción de esa startup que explotó y al que le fue súper bien, pero también podemos haber errado el tiro y haber comprado una que estaba mal, que no funcionó, que cambió el mercado, y bueno, que era una low cost, hasta hace 4 meses era una gran idea, ¿no? No sé ahora cómo le estará yendo a aquel que haya invertido en una low cost, probablemente muy mal. Entonces, lo que va a hacer esa regla del 80-20 es que te va a dar estabilidad y te va a permitir nunca caer en un esquema en el que se quiebre tu patrimonio, en el que se ponga en riesgo el total de tu patrimonio o una parte significativa de tu patrimonio. Siempre lo va a compensar la parte conservadora. Eso va a hacer que, por supuesto, se morigere, se aplane la curva y la capacidad de crecimiento si apostaras a todas inversiones con mayor nivel de riesgo, pero con muchísima rentabilidad, pero también va a ser que nunca caigas, y eso es lo que termina en el camino de largo plazo dándote un aumento del patrimonio y un crecimiento. Hay que pensar siempre, siempre, siempre que las inversiones no son una carrera de 100 metros, ¿no? Que son una maratón y por eso es importante tener cubierto y tener pensado el corto plazo, el mediano plazo y el largo plazo. Tener ahí tres grandes grupos en los que después habrá cada uno en su casa, en su interior, en su cuenta, en su computadora, tendrá sus subgrupos, pero que tiene ahí bien compartimentados, porque si uno tiene esos eventos
bien cubiertos y esas estrategias bien diseñadas, lo que va a hacer y lo que va a poder lograr es no tener que romper por una emergencia de corto plazo o una situación coyuntural, romper una inversión de largo plazo porque no tenés un fondo de emergencia, porque lo que vas a permitirte eso es ir como paso por paso pudiendo sostener una estrategia que mire al final de los 42 kilómetros y no que esté mirando los próximos 100 metros, ¿no? En ese esquema les hablé del nivel de exposición a los distintos tipos de inversiones y por último les voy a hablar del nivel de diversificación, que me parece que es la otra clave, ¿no? El punto de saber muy bien cómo repartir el riesgo y repartir las inversiones para que todo sea para sumar y que nada nos reste, ¿no? Bajar el nivel de exposición al riesgo de distintos sectores, diversificando es la mejor manera de hacerlo, ¿no? Y es lo que más te va a permitir invertir en distintos sectores y en distintos rubros y asumir distinto tipo de inversiones. Ahí hay algo que yo he aprendido cuando hablé la primera vez con mi asesor financiero, que es que uno en general no mira y no considera, que es cuál es el riesgo que tiene uno ya, ¿no? Uno está pensando muchísimas veces en, tengo $1000, los voy a invertir, a ver cómo reparto el riesgo por sectores de la economía o nivel o tipos de instrumentos en los que invierto. Y pocas veces mira en cómo está el riesgo personal y el riesgo familiar ya jugado, ¿no? ¿Cuánto de mi patrimonio ya está en ladrillos? Dejar de mirar, hay que dejar de mirar para pensar en la diversificación, hay que dejar de mirar la cuenta de cuál es la plata que estoy invirtiendo y empezar a mirar mucho más, de manera mucho más global, a todo nuestro patrimonio y a todos los riesgos que asumimos. ¿En qué país está mi inversión? ¿De qué país dependen mis ingresos? Mis ingresos, por ejemplo, dependen mayoritariamente de la Argentina. Además, yo estoy en el sector de las comunicaciones, o de las comunicaciones y de los medios. Si yo decidiera diversificar mi inversión y poner parte en, no sé, el rubro petrolero y parte en los medios de comunicación, como si fueran muy distintos los medios de comunicación y el petróleo, que de hecho lo son, no estaría considerando que la inversión en medios tendría el mismo problema que puede poner en jaque mi sueldo si hay un problema coyuntural para el sector o si tiene un problema la industria, ¿no? Esto le pasa mucho a los que trabajan en grandes multinacionales que tienen siempre esa tentación por los bonos, por los premios, por los incentivos a comprar acciones de su propia empresa, ¿no? Y la verdad es que ahí cuando el año que la empresa no te puede pagar el bono porque le fue mal, es el año que a la acción le va mal, y es el año en el que todas las cuentas se terminan poniendo en jaque. Hay que pensar en la diversificación entonces, en cómo está mi economía personal, a qué riesgo están expuestos mis ingresos tradicionales, los de mi familia, considerando ahí, por ejemplo, la otra persona que haya, si hay una pareja, la otra persona que tenga ingresos en la casa, la pareja, hay que considerar la moneda a la que uno está expuesto y hay que considerar también el tipo de inversiones que uno ya ha hecho antes de ponerse a pensar en, con esto que ahorré, ¿en qué voy a invertir?